Muchísimas gracias. Bancomer, la verdad es que se complace mucho el día de hoy de poder contar con una persona que nos va a platicar justo de un tema que es palanca esencial de Bancomer para seguir adelante y seguirse funcionando como banco número uno en el país. Definitivamente la innovación sabemos que es el elemento fundamental para que todas las empresas continúen justo en esta lucha de innovar, de seguir creciendo y mantenerse vivas día a día. Sin embargo, estamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista de la iniciativa privada, entender a las fintech, emprendedores, nuevas mentes que van innovando y van creando día a día. Sin embargo, dejamos a veces de lado el punto de vista gubernamental y justo entonces también del lado del gobierno a veces es difícil entender cómo la innovación pudiera ayudarnos y cómo pudiera salir adelante. Bueno, primero quisiera presentar a ustedes al licenciado Constantino Reina. Me gustaría hacer una breve reseña de esta gran persona que nos acompaña el día de hoy. Es director ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral. Estuvo a cargo de las finanzas de la Secretaría de Salud, de la Tesorería de la Secretaría de Seguridad Pública y de la revisión normativa presupuestaria contractual de la Secretaría de Educación Pública. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue mención honorífica. Ha participado en el programa Innovation and Strategy, el curso denominado Leaders of Learning en Harvard University, el curso Product Design, The Design Approach, articulista y expositor en diarios y revistas en temas de innovación gubernamental, coautor en la aplicación Number Reader, que es una herramienta para el monitoreo del gasto diario gubernamental, y autor justo del tema que vamos a tratar el día de hoy, Brújula de la Innovación Gubernamental, ambos esfuerzos en el registro público del derecho de autor de este país, de los Estados Unidos mexicanos. Pues sin más, agradeceré muchísimas gracias a Boga por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Pues adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí y sobre todo con las condiciones climáticas que seguramente les hicieron un poquito difícil la llegada, pero eso hace que me sienta doblemente contento porque finalmente está lleno el foro. Y además decirles y agradecer desde ahora la anfitrionía a BBVA Bancomer. La verdad es que esta es la tercera vez que ando por esta torre y había visto esta sala con mucha emoción, porque justamente estos temas de innovación, pues para nosotros y un grupo nutrido ya en el Instituto Nacional Electoral, pues la verdad es que es un tema que nos apasiona sobremanera. Es, por lo tanto, muy satisfactorio ahora no solo ver de pasada en la sala, sino estar en ella y esperando dejarles alguna buena impresión, enseñanza, y por qué no aspirar a incluso dejar una idea para la institución, si es que resulta útil y después pudiera ser implementada. Entonces, miren, déjenme contarles de qué se trata esto de la brújula de la innovación gubernamental a través de una historia. Como lo han reseñado, llevo ya casi 20 años en el gobierno, atravesando por educación pública, seguridad, salud y ahora esta institución autónoma del Estado, el Instituto Nacional Electoral, que vale la pena señalar que el Instituto Nacional Electoral es un autónomo, por lo tanto no es gobierno, pero finalmente es parte del Estado mexicano. Entonces, eso incluso me ha llevado a pensar que la brújula ya no debe ser de la innovación gubernamental, sino de la innovación pública. Pero luego también presentarnos en lugares pertenecientes al sector privado, pues hace pensar que simple y sencillamente puede ser un toolkit para la innovación en general.
espero poder demostrar cómo, aunque nace en el espectro público, es perfectamente aplicable al sector privado. Y bueno, con mucha humildad les digo que este esfuerzo, por supuesto, es fruto de una inteligencia colaborativa, es fruto del acompañamiento de muchos servidores públicos con los que me he atravesado, pero además, pues es fruto también de fracasos, de errores, y por lo tanto me parece que ha adquirido una madurez interesante. Decía antes de iniciar la reunión que hoy en día la innovación, o es decir, la realidad corre tan rápido, los cambios son tan disruptivos en el mundo, que no hay tiempo para la perfección entendida hace unos 10 años, tampoco hay que irse tan lejos. Voy a hablar, por ejemplo, del Minimum Viable Product, o el producto mínimo viable, pues es lo que está en boga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que apurarse, hay que tener una idea, hay que realizarla, ejecutarla y lanzarla, porque va tan rápida la vida de los inventos, las innovaciones, que es posible que si te tardas un poco más, lo que produzcas ya no sirva o ya esté superado. Hay una frase por allí que dice que si no puedes reconocer un poco de vergüenza de tu primer producto, quiere decir que vas muy tarde en su lanzamiento. Así que la frase está en mínimo viable. Eso quiere decir que ya funciona, que puede tener un buen efecto. Miren, por ejemplo, aquí hay algunas evoluciones de la brújula de la innovación gubernamental, donde, bueno, digo, de forma gráfica ven ustedes ahí un cambio. Este en realidad es el institucionalizado, digamos, hacia el INE. Y luego, esta está casi que por salir. Entonces ya tiene unas rebanadas de pizza, digo yo, las vas despegando. Y entonces esto lo que te facilita es que pueda uno, a través de esas ventanas de la innovación que habla Christensen, por ejemplo, pues evolucionó a tener un canvas como este, para poder tener un toolkit de innovación que ya pasara no solo del tema gráfico, del tema de una idea, sino que ahora se transforma en un juego. Saben ustedes que dotar al ser humano de un juego para alguna estrategia organizacional, pues es verdaderamente fantástico. Creo que aprendemos mucho más jugando que simplemente leyendo textos o viendo presentaciones. Entonces, con esto, lo que les quiero decir es el instituto y este grupo de servidores públicos, digamos, adictos a la innovación, hemos venido en esta historia identificando una gran brecha que existe actualmente, que tiene que ver con lo que ya casi aparenta tener dos realidades en un mismo país. Porque, por ejemplo, hablo entonces del sector privado y del sector público. Entonces uno puede en la comunidad de su casa o aquí mismo puedo sacar mi celular y puedo pedir un transporte o puedo pedir un alimento o pedir un libro o comprar cualquier cosa que ustedes se imaginen, hacer una transferencia del móvil, de Bancomer, ¿no? Cosas que de verdad hacen que las organizaciones y los ciudadanos se acerquen en cuanto a sus productos y sus servicios. Entonces, ¿por qué eso no ocurre en el gobierno?
¿por qué no puedo tener, voy a empezar por casa, mi credencial de lector, a lo mejor en un primer estadio que me llegue a mi casa, como probablemente ocurre con la visa, ¿no? Vas, las tramitas y luego llega a tu casa. Pero si para sacar una credencial de lector se requiere de un acta de nacimiento, que por cierto habrá que celebrar que hoy ya se puede tener el acta de nacimiento en línea, una cosa que ustedes no sé si tuvieron que ir a Arcos de Belén, a la oficina del registro civil, y era hacer una primera fila y buscarte luego en unos libros viejísimos que hasta hojas rotas tenían y encontrar un numerito, y ahora con ese numerito vete a otra lista, a otra fila, perdón, y en esa fila que te encuentren a ver si tu número coincidía con el nombre, y ahora fórmate en la otra y paga. Bueno, ofrecer a la ciudadanía ahorrarse el tiempo y este tipo de cosas a través de la innovación, en ese caso innovación tecnológica, me parece que acorta justo la brecha de la que estoy hablando, esta brecha donde lo que ocurre en el sector privado y en el público es totalmente diferente. Y entonces decía yo al grupo de desarrolladores que en el INE les llamamos Thinkies, y aprovecho para platicarles también de ello. Es incluso ya un registro obtenido de derechos de autor, y esto no es presunción, ahora les diré por qué se registran las cosas. Fíjense que lo que hicimos fue identificar un grupo de pensadores, ¿no? Thinky, del inglés think, para poder identificar a aquellos servidores públicos que además de su trabajo dan un poco más de sí, pensando de manera disruptiva, pensando con visión de usuario y además con una causa que es generar el beneficio personal del entorno y en consecuencia el de la ciudadanía. Ahí un poco basándonos en lo que ahora dice Branson, ¿no? Ya no es cierto que el cliente siempre tenga la razón, ahora lo que se dice es el proveedor tiene la razón para que sintiéndose bien haga sentir mejor al cliente. Entonces, en este grupo de los Thinkies, lo que hacemos es justamente recordar todo el tiempo que los servidores públicos tenemos tres coincidencias. La primera es esa, ser servidor público. La segunda es ser ciudadanos. Y la tercera es ser contribuyentes. Y esto resulta importante porque si no tienes eso presente, resulta que uno como servidor público va y se forma un trámite de licencia y encuentra que es obsoleto o que es molesto. Y entonces te quejas, pero a medias, porque te pones a pensar qué pasa con el servicio que yo doy. Entonces, si encuentras que también andas mal, digamos que ni de emoción la haces, ¿no? Pero eso mata, a su vez, la queja, que la queja vista como regalo en función de mejora, pues evita que tengas justamente ideas para mejorar el servicio. Pero además, al contribuir, que es la tercera común denominador entre los servidores públicos, pues uno dice, bueno, a mí me pagan de las contribuciones. Entonces, justo es que me descuenten y casi que te haces a la idea o te sientes hasta héroe diciendo, no, pues yo no voy a deducir nada porque al final del día de allí sale mi sueldo, shalala. Pero eso otra vez provoca que uno deja de ser exigente. Y entonces imagínense a un montón de servidores públicos pensando esas cosas. ¿En qué momento vas a pensar positivamente hacia la construcción de un gobierno digital, un gobierno innovador? Entonces es justo de eso de lo que queremos sacudirnos, ¿no? Y
Fíjense que cuando el doctor Lorenzo Córdoba me invita a formar parte del Instituto Nacional Electoral, lo que me dice es, a ver, en el Instituto Nacional Electoral hay un enunciado que reza que este es muy eficaz, pero es poco eficiente. Entonces eso es lo que quiero que vengas a transformar. Ya bueno, pues está padre, está bueno, buenísimo el reto, ¿no? Entonces había que entender por qué pasaba eso, ¿no? Habría que reconocer cuáles eran las causas que provocaban eso. Y entonces nos dimos a la tarea pues de meternos a analizar la cultura organizacional del instituto. Y ahí está la clave. En realidad, para los que no lo recuerden, la ciudadanía le arranca al gobierno la facultad de hacer las elecciones. Anteriormente eran hechas desde la Secretaría de Gobernación, en la extinta Dirección General del Registro Federal de Electores. Y entonces eso explica pues mucho de tantos años de elecciones simuladas, ¿no? Y cuando la ciudadanía le arranca esta facultad, pues lo importante era hacer las elecciones mejor que el gobierno. Entonces se concentraron en hacerlas a cualquier cosa. Pues entendiendo eficacia como el logro de la meta que tienes impuesta o mandatada y la eficiencia como ejecutarla con la cantidad suficiente de recursos. Ya no hablo yo de más con menos, hablo de suficiente, que sea ni más ni menos de lo necesario. Se forma digamos, ADN que va formulando el enunciado que antes citaba. Hay algunas anécdotas allí, incluso que suenan en los pasillos, que llega alguien y le dice al entonces titular del IFE: oiga, tenemos un problema. Y le dice: ¿es de dinero? Y dice: sí. Ah, bueno, pues entonces no es problema. Entonces, vean ahí reflejado en una historia y casi tatuado el somos eficaces pero somos poco eficientes. En realidad no había importancia hacia ello. Entonces, habiendo identificado esa causa generadora del enunciado, nos ponemos a escribir y decimos: bueno, ya está la causa, ya está el problema, ¿cómo lo ataco? ¿Qué hacemos? Y es justo allí donde, a través de esquemas y ahí sintaxis, en un folder Manila con Sharpies, esto les sonará mucho en términos de innovación. Y los folders Manila oficio, pues porque los abres y le caben más, ¿no? que en una simple hoja. Y los Sharpies son muy divertidos, ¿no? Entonces, ahí empiezo a dibujar lo que sería el contenido de la brújula, y entonces arrancamos a tener una primera idea. Pero era aburrido, ¿no? Pues, no dejaba de ser una expresión gráfica, pues, en algunos casos eran párrafos y párrafos. Entonces había que meterlo al departamento de investigación y desarrollo, los compañeros que hoy me acompañan. Les dije: oigan, a ver, hay que meter esto en una sola hoja. Y entonces es ahí donde nace esto, en un programa de Illustrator, pero aparecía gráfico, pues no lo puedo decir, era una hoja, estaba afuera. Entonces dije: oye, ¿por qué no la recortamos y le metemos? ¿Se acuerdan antes, cuando éramos niños, que había como una tabla periódica que tenía una cartera como esta, pero que de acá le doblabas, ¿no? Y al cabo de unos kilos se acababa rompiendo, era un desastre. Pero bueno, ellos le pusieron un tornillo, lo pusieron a girar y empezamos a diseñar las etapas y los ejes y todo este tema. Entonces, digamos, esa es la historia, eso es lo que viene a
a intentar modificar la realidad del servicio público en México. Y de repente lo empezamos a mover en redes y la gente empezó a preguntar y decía dónde la compro, y entonces dijimos, wow, tenemos un producto y lo registramos y pues hemos ido a estaciones de radio, revistas, periódicos. La verdad es que hace falta mucha fuerza para seguir divulgando esta situación, pero sobre todo para capacitar en ella. Y bueno, esa es nuestra lucha actual, por eso también el contento de tener este espacio es, digamos, el primero con el sector privado y en materia financiera además. Así que estar por primera vez aquí en el banco número uno, no solo en materia financiera sino de innovación, hace que esto sea muy grato, pero además que plantee un compromiso y que podamos dejarles algún entendimiento de lo que pasa, en lo que está surgiendo desde el instituto. Miren, entonces vamos a dar inicio a esta presentación luego de todo este rollo, porque me parecía importante señalar, dado que es importante tener ideas, tener historias, saber de dónde, cómo ocurren las cosas. Miren, aquí hay algunas frases, preguntas, cómo debería una organización afrontar nuevas realidades. Entonces, es importante allí señalar cómo hay que ver las señales del futuro. No sé si ustedes están familiarizados con lo que se denomina escenario planning, planeación de futuros, que tiene que ver con que justamente no hay bolas mágicas, pero hay incertidumbres, y esas incertidumbres son posibles de imaginar, y por lo tanto es posible crear escenarios para que de ocurrir una u otra de las incertidumbres estemos preparados hacia la solución de un problema o hacia contar con una organización que satisfaga los requerimientos de la ciudadanía. El mundo, como decía, atraviesa por un ritmo vertiginoso que hace que tengamos que pensar ya no en por ejemplo, cómo tiene que ser Vancomer hoy. Pues eso podría durarles unos meses o un año, pero si ustedes piensan cómo debe ser Vancomer dentro de 20 años, pues ahí se van a encontrar con muchas faltas de certeza que habrá que solucionar de algún modo, ¿no? De pronto te aparece ahí el Bitcoin y todos estos rollos, y decimos acá que la realidad va siempre por delante de la necesidad documentada de una organización. Primero ocurre y luego hay que adaptarse, ¿no? Entonces, con escenario planning lo que se pretende es justo imaginar ese futuro y traerlo al presente. Así que es importante hacer ese ejercicio. ¿Cómo se hace esa búsqueda? Bueno, pues es muy importante que se implante la cultura de la innovación en las organizaciones, que es una cosa que se dice fácil, pero que es de lo más difícil de hacer. Yo sé que aquí han avanzado muchísimo en eso, pero imagínense con el dibujo que les hacía más o menos de lo arcaico que es el sector público. Modificar la cultura en el sector público es verdaderamente un reto. Y entonces hay que hacerlo de algún modo, y la brújula nos ha venido ayudando justo a dar ese paso. Y algunas frases, ¿no? Necesitas innovar, necesitas colaboración. La inteligencia colaborativa finalmente será un gran aliado para lograr esto.
que una tarde, allí haciendo legos con mi esposa, nos fascinan, ahí los domingos en las noches nos ponemos a hacer legos, sobre todo los de arquitectura. Ahora estamos haciendo el Porsche, está por aquí. Pues vimos la posibilidad de, digamos, esquematizar a través de estas piezas eso que ahora no se puede llamar Lego de la innovación, podría estar violando derechos, pero los 8 bloques de la innovación para instaurar la cultura de la innovación en las organizaciones. Y se los explico muy rápidamente. Miren, nosotros lo que decimos es, necesitamos un repositorio de ideas. Un repositorio de ideas que justo como lo es este espacio Open Innovation, genere eso, innovación abierta. Y ahí es donde ya empezamos si le quitamos lo público o lo privado, puede resultar aplicable también en instituciones privadas. ¿Qué es ese repositorio de ideas? Pues es donde se alojan dos cosas: el inventario de ideas, esto reconocido como salir a la organización y verificar qué ideas ya existen. En cada escritorio puede estar ocurriendo una innovación, una microinnovación si ustedes quieren, o probablemente ahí está la semilla de una idea disruptiva. Así que hay que salir y hay que hacer un inventario para que la gente nos cuente qué es lo que ha hecho para facilitar su trabajo, para beneficiar la calidad de su servicio o producto y entonces satisfacer al cliente. La segunda parte que hay ahí es un concurso de ideas. Un concurso de ideas en el que se atraigan las que todavía no se realizan. Las de inventario ya existen, las futuras hay que pensarlas o hay que incentivarlas. Entonces lanza un concurso en el que se les dice, a ver, identifiquen el nombre, área, la idea general, luego se necesita un tratado, ¿no? Y díganos en qué beneficia. Con ese repositorio, que además para darle el tinte de abierto se abre a la ciudadanía, lo que queremos es que la ciudadanía y los miembros de la familia INE creemos el Instituto Nacional del Futuro, ¿no? Para que estas ideas tengan un orden, y aquí quiero ser muy enfático, por supuesto la innovación no debe tener camisa de fuerza, no tiene un ABC, pero todo requiere un orden, incluso la innovación tiene un proceso, y entonces hay que ponerle orden. Y sobre todo, aquí sí regreso un poco a lo público, el marco jurídico representa un reto porque, no sé si conocen el principio de legalidad, pero muy rápido. El principio de legalidad dice que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos está expresamente permitido en la ley, o no podemos hacer lo que está prohibido en la ley. Entonces, cuando uno quiere tener pretextos, dice, bueno, aquí no cabe innovación. Si solo puedo hacer lo que la ley dice, me parece que esa es perfecta, ¿no? Entonces me muevo y hago lo que ahí dice, al fin que para eso me contrataron. Y si no puedo hacer lo que me prohíbe, pues entonces ¿dónde cabe la innovación? Pero bueno, ese es un mito. Es un mito porque les voy a poner un ejemplo real de innovación en el instituto. Hay dos secretarios, hay dos entidades. Una es la dirección que tengo el honor de dirigir, la Dirección Ejecutiva de Administración,
de la que depende la dirección de personal. Y luego está la Coordinación Nacional de Comunicación Social, que también hace comunicación social, y a lo mejor el diferenciador es que pueden hacer interna y externa. La norma solamente dice que ambos tenemos la facultad de comunicar las acciones externas o internas del instituto. Pero no dice cómo, ¿verdad? Entonces, en ese cómo es donde puede brotar la innovación. ¿Qué hicimos, por ejemplo, desde la ADA? Hicimos un sistema, digamos, de televisión privada a través de esta técnica de digital signage, en la que desde el centro podemos mandar información a las 32 entidades federativas, a los 300 distritos que conforman el Instituto Nacional Electoral. Y allí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esta idea surge para la comunicación interna, donde mandábamos, oye, a ver, estos son tus derechos, entonces tienes seguro de vida y para ejecutar además el de gastos mayores, todas las prestaciones y las obligaciones, pero también eventos importantes en determinado momento del proceso electoral. Esto tuvo tal relevancia que la Coordinación Nacional de Comunicación Social dijo, mejor déjamela a mí, y yo acá tengo gente que desarrolle contenidos a mayor velocidad, y además podemos ya fusionar lo externo con lo interno, y así se lo entregamos. Finalmente hay que en materia de innovación hay que saber que las ideas, aunque sean de uno, deben estar en su lugar y donde mejor se ejecuta. Finalmente, digamos que los derechos morales, la propiedad industrial de la que hace rato hablaba, pues no te la va a quitar nadie. Hay que perderle el miedo o hay que perderle el amor a la estrellita, ¿no? Y decir, esto es mío y no lo suelto. Y tiene que digamos que transitar todo el tiempo. Entonces, es ahí donde se desmitifica el hecho de que el principio de legalidad no permita la innovación, pero lo que sí se requiere es un marco jurídico flexible, porque seguramente ustedes han oído hablar de las famosas observaciones de los órganos fiscalizadores, que ya inhabilitaron a no sé quién, y que el daño patrimonial y quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de que la innovación es muy amiga del fracaso, y aquí hay que empezar, quien se diga innovador tiene que cambiar de su léxico o de su idea qué significa el fracaso. Y el fracaso es amigo porque se identifica y se diferencia entre fracaso y error. Fracaso es aquel que se documenta, aquel intento de proyecto en el que se lleva minutas y se tiene un aprendizaje que, bueno, pues a Alba Edison le habría tomado, dice él, 999 intentos antes de lograr el éxito, ¿no? Y ese fracaso 999 veces fue bueno, fue malo, creo que fue bueno, ¿no? Le sirvió para saber en cada intento qué no debía hacer. Versus el error, donde no se documenta nada y al final del día no se aprende nada. Pero esto, hacérselo entender a los órganos fiscalizadores, es verdaderamente un reto. Y entonces imagínense ustedes que con el ejemplo del digital signage, pues que de pronto no hubiéramos medido que no llegaríamos hasta los 300 distritos, sino solo a los 32 lugares, porque la capacidad del servidor que elegimos para el hosting requerido en el loop de información que ahí transita era pequeño. Entonces vienen, te auditan
Dice, no, pues tú dijiste que serviría para llegar a 332 lugares y solo llega a 32. Daño patrimonial. Bueno, pues entonces, con ese incentivo, ¿cuándo voy a intentar una nueva cosa? ¿No? Entonces hay que hacer un marco jurídico que motive la innovación, que haga que el fracaso en esta versión positiva sea capaz de permear en las organizaciones. Un fondo, finalmente, algunas ideas necesitan dinero, no todas. Algunas ideas solamente requieren de modificar un oficio, un procedimiento, un manual, o quizá hemos encontrado que a veces con una simple carga, balance en las cargas de trabajo, esto mejora. Me refiero a esos procedimientos que tienen como picos, donde en determinada parte del mes una área está muy ocupada y la otra está medio gas, y se va moviendo. Entonces cuando uno detecta ese tipo de cosas a través de la metodología del agua, lo que encuentras es que si tú haces una capacitación horizontal y pones a todos a trabajar todo el tiempo, balance de cargas, puedes hacerlo de manera mucho más eficiente. Unas cuestan, otras no, pero para las que cuestan hay que tener tiempo. Y finalmente, que completa el continente, es el observatorio. Es una aplicación digital en la que se puede supervisar todo lo que ocurre en este ecosistema. ¿Cuáles son las ideas del inventario? ¿Cuáles son las adquiridas a través del concurso de ideas? ¿Cuáles son internas? ¿Cuáles son externas? El marco jurídico bajo el cual se desarrollarán, si requieren dinero o no requieren dinero, y luego seguirá teniendo mucha información derivado de lo que ocurre en las 4 piezas del contenido. Esas 4 piezas del contenido funcionan de esta manera. Aquí ya tienes ideas, entonces lo que tienes que hacer es, digamos, un ax o un plano ahí de cartesiano, me acuerdo yo que se llamaba. Entonces, ¿qué pasa si tú las ideas las calificas desde 2 puntos? El primero, y esta es una diferencia, puede ser el costo, y el segundo es el impacto. Entonces, vamos a pensar que aquí tienes las que cuestan menos e impactan más. Acá tienes las que cuestan más pero impactan más. Entonces tendrías las que cuestan mucho e impactan poco, y las que cuestan mucho impactan poco. Cuando tú todo ese bagaje de ideas lo clasificas ahí, entonces te vas a concentrar mayormente en este cuadrante y en este cuadrante. No, me equivoqué. Este era menos. No, este era más. Sí. Estos dos. Cuesta, pero impacta. Cuesta poco, pero impacta. ¿No? Entonces, con esa metodología, lo que haces es tener un comité de innovación. Y ese comité de innovación basado mucho en la evaluación de políticas públicas, es decir, verificando que sea posible jurídica, financiera, social, política y a veces ambientalmente, empiezas a calificar las ideas de las que te hiciste acá. Y ya que tienes, a veces el dinero desafortunadamente es finito, sobre todo en el sector público y sobre todo en una cosa como la innovación, que sigue siendo un tanto desconocido en eso. Entonces,
tú sabes cuánto dinero tienes, vas a privilegiar las mejores ideas de acuerdo a esa metodología y le vas a aplicar la brújula. Ahí es donde aparece la brújula. Me tardé en llegar a la brújula, pero era necesario explicarles cómo se va a usar en un ecosistema, porque la brújula se las doy y luego la implantación de la cultura de la innovación, cuándo y cómo. Entonces había que hacer esto. Así que calificas las ideas aquí. Aquí tenemos una cualidad muy interesante que tiene que ser, ese comité tiene que ser interdisciplinario, es decir, que haya abogados, financieros, economistas, contadores, diseñadores, tenemos incluso gente con capacidades de tatuador, ¿no? Que para el tema, eso parecería de risa, pero esto se hace artesanalmente. El corte lo hizo él con ese curso, ¿no? Entonces, todo es aprovechable. Y la otra característica es que sea interjerárquico, es decir, que no solo haya jefes, que no solo haya mandos medios. Pues lo que ocurre a menudo en el gobierno, que es mucho más triste, que es los jefes acaban mandando a los temas que no les importan a la gente que según ellos no tienen nada que hacer. Pero desafortunadamente no los mandan con el empoderamiento necesario para tomar decisiones de esta magnitud. Entonces, si tiene este comité esas cualidades, hay una riqueza en la generación de ideas, porque no será lo mismo que yo, por mi perversión de abogado, que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Que el procedimiento ABCD luego dice que regresas a ley, al D, 2 veces a ley, al D. Y alguien, administrador o probablemente creador de sistemas, dice, pues quítale esos loops, ya no sirve, no hacen nada. Pero viene el abogado, maldito abogado, es que la ley dice que tiene que dar esa vuelta. Si lo quitas, va a ser perfectamente ágil, pero perfectamente ilegal. Bueno, pues entonces resulta que ese mal necesario llamado abogado, pues le dices, bueno, no te quedes ahí, haz una iniciativa y modifica la ley. No. Eso no parece fácil, no lo es, pero porque parece difícil nadie lo intenta, nadie lo documenta y nadie lo lleva. Pero ¿qué pasaría si lo intentas, lo documentas, agarras a cualquier senador o diputado, le vendes la idea, lo que puede generarle, y entonces hasta va a parecer triste? Hay unos que sí lo son, pero bueno, le podrías estar dando una buena idea. Pero, por ejemplo, en el INE, mover las normas no es tan difícil porque es una autónoma. Entonces ahí sí podemos hacer. También es una gran cosa que nosotros tengamos un ecosistema más friendly, ¿no? Pero en las organizaciones privadas, pues mucho más fácil. Tan fácil como se logre el consenso, tan fácil como se explique lo bueno que tendría aplicar esa modificación. Así que es muy importante entonces que haya esa diversidad de visiones para que las ideas estén blindadas y, si se dan cuenta, poco a poco ir mitigando a ceros la posibilidad de fracaso. Luego vienen, sí, bueno, no es necesario. Te voy a decir, un acuerdo que le dé certeza a las ideas aprobadas, calificadas y analizadas bajo la brújula. Y luego esto, pues muy importante, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. No sé quién lo dijo primero, si luego, pero dijo,
pero alguien lo dijo y es muy importante. Entonces, aquí se estará evaluando todo lo que pasa acá, cuáles fueron las ideas, cuánto dinero se les puso, cómo se cumplimentó la norma, cuándo el comité falló para colocarlo en alguno de esos cuadrantes, cuáles fueron los resultados de aplicar la brújula, el acuerdo que le dio certeza, cómo está ocurriendo. Y de aquí, esta información vierte el observatorio. Entonces, la ciudadanía completa, con los involucrados que decida la organización, pueden ver cómo está ocurriendo la innovación. Ese es el mecanismo propuesto. Ahora bien, la reunión tenía que ver, tiene que ver, ¿verdad?, mucho más con el tema de... Aquí miren, yo no entendí todo esto, pero era mejor platicárselos así, porque si no, me concentro más en la presentación que platicarles todas estas historias. No lo lean porque a lo mejor dije una cosa diferente. Pero con la misma intención seguramente. Viene la brújula de la innovación, ¿no? ¿Qué pretende ser? Pues es una guía que sintetiza los pasos mínimos para poder evaluar un proyecto, una idea de innovación, con un enfoque directo, práctico, que siempre genere un beneficio a la organización, decía yo, y a la sociedad. Entonces, ¿cómo funciona? Pues como lo había dicho antes, tiene dos ejes, del centro, que es el giratorio, y tiene el otro eje, el B, integrado por estos 8 pasos. Ahí no se alcanzan a ver bien, pero tiene que ver con mejorar. El primero es, digamos aquí, principio y fin, tiene que ver con mejorar el ambiente organizacional. ¿Y eso, pues, por qué? Bueno, porque nosotros creemos que la innovación que no genera un beneficio al ser humano, pues es una innovación, pero ¿cuál será? No tendrá causa. Digo, se puede dar un ejemplo. Hay innovaciones malas. Los narcotraficantes hacen un montón de innovación, ¿no? Los polleros hacen innovación, pero es buena, beneficia a alguien, a ellos, ¿no? Entonces, es ahí donde creemos nosotros convencidos de que innovación sin causa no es innovación, pero respetando otras visiones posibles. El segundo paso tiene que ver con mejorar los procesos. Para arrancar o llegar aquí, es necesario conocer qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Después tienes lo que se denomina el costeo. Aquí hemos utilizado la metodología ABC, que simple y sencillamente tiene que ver con costear todas las actividades involucradas en un proceso, así como los gastos que este involucra. ¿Por qué es importante el costeo de procesos? Porque solamente así vas a saber si tienes un déficit o un superávit, tanto en tu estructura organizacional como en productos y o servicios. Imaginen ustedes, por ejemplo, yo creo que nunca lo han oído, pero cuando dicen, oye, ¿qué necesitas para mejorar ansiedad? Oh, es que necesito más motos, o no sé, siempre es más. Pero cuando le dices, oye, ¿y cuántas personas, cuántas motos, o cuánto lo que necesita el proceso necesitas para producir un producto, valga la redundancia, o un servicio? Entonces nadie te dice. En algunos lugares, supongo que en el sector privado es más fácil, porque hay que estar cuidando mucho más
el dinero que es de algunas personas, sino el público que no tiene una cara o un reclamante directo, pues se hace. Pero si no se hace, hay que hacerlo. Cuando haces esa pregunta, metes a la gente en muchos problemas y explicaciones subjetivas donde te dicen, bueno, necesito más gente porque fíjate, tengo ahorita 5 personas y esas 5 personas trabajan todo el santo día, es más horas de las que deberían estar y ni así acabamos, tenemos un rezago importante. Ah, ok, y entonces todos trabajan todo el tiempo. Sí, ¿qué hacen? Pues lo que les toca hacer. Y entonces ahí acabas. Pues cuando a diferencia tú mapeas tu proceso y empiezas a costear cada hora persona invertida en ese proceso y los bienes o servicios que utiliza para provocar el resultado final de ese proceso, entonces sí vas a identificar dónde necesitas ayuda si es que la necesitas, si solo necesitas una balanza de cargas o si efectivamente se trata de que refuerces a través de más materia prima o de mejor velocidad de internet, algunas cosas que beneficien verdaderamente. Pero hay que tomar entonces decisiones para pasar a esta fase de la reestructuración con base en saberes y no en pensares. Por ahí hay un libro buenísimo, por cierto, que está inspirado en la película que se llama Moneyball, no sé si la vieron. Esta es una película de béisbol donde son los padres, los atléticos de Oakland. Resulta que era un equipo con bajo presupuesto que estaba en la parte baja de la tabla y no se veía cómo pudieran tener el presupuesto de los Red Sox, ¿no? Por ejemplo, o de los Yankees. Entonces estos cuates contratan a un estadista, un actuario, y empiezan a hacer estadística. Entonces eligen a las personas que eran capaces de basarse siempre, es decir, de tener la primera base siempre, y el que siempre, el que más cachaba. No sé mucho de béisbol, no se podrán dar cuenta, pero y aquí hay sinaloenses, así que no voy a hablar más. Pero el chiste es que ese equipo casi llega a ser campeón con el presupuesto más bajo y los jugadores por los que casi nadie daba un peso. ¿Qué enseña esa película? Pues eso, la toma de decisiones con base en conocimiento, en saberes y no en pensares. Ahí pensaban que porque un jugador era carismático, tenía más jonrones, era el mejor, y sus números no decían eso respecto a la capacidad completa del equipo. Bueno, los Estados Unidos, a través del vicepresidente, tanto el de Bush como el de Clinton, se ponen a hacer un libro que se llama Moneyball for Government. Y en este hicieron lo mismo. Y dijeron, a ver, vamos a analizar antes de tomar decisiones. Y decían, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es la documentación y la evidencia. Algunos decían, pues eso que no es lo mismo. Pues no, y lo explican así. Dicen, miren, por ejemplo, el padrón de beneficiarios del programa Progresa, que se llama Solidaridad, y que es muy bello. En realidad lo que hace es darle dinero a la gente siempre que acrediten que están comiendo bien, que se están educando, ¿no? Y que lo necesitan. Entonces, documentación,
Está el cuadrón, están las entregas, están las recepciones de los cheques, está más o menos una estadística de qué es lo que, de cómo está conformado ese padrón, y luego, pero eso hace evidencia de algo. ¿Sabes dónde se parece? Dices, pues sí, porque existe, porque ahí se ve, pero en realidad la evidencia tiene que ver con los resultados. O sea, cómo ha mejorado la nutrición, la salud y la educación de los niños a los que llega eso. Y ahí es donde empieza su problema. Entonces, una cosa que parece muy buena, no estoy diciendo que sea el caso de ese programa, en realidad es bastante exitoso. Por eso, aunque han cambiado los gobiernos, nomás le cambian el nombre, pero sigue siendo bueno y es multipremiado internacionalmente. Bueno, pues lo que hace este libro es diferenciar justamente esa toma de decisiones entre el saber y el creer. Solamente así entonces haces una reestructura, donde sí ya con todos los pelos de la burra en la mano, o como decía el pocho, when I say the burra is pink, it's because I have the pelos in my hand. Pues entonces sí arrancas a hacer esa reestructura. Esto hasta ahora provoca una nueva realidad, la realidad innovada. Aquí me salté algo importante, solo regreso rápido. Cuando hay que actualizar los procesos, pasa una cosa parecida al comité de innovación, donde tienes que elegir un proceso a renovar. Al final del día del repositorio, ya todo lo calificado que les explicaba a través de la metodología, es bueno, el proceso que vamos a innovar a través de la idea que nos dio Jaime López es el de la producción de credenciales. Ahora van a ser digitales, ya lo vas a tener en tu teléfono, así como con Vancouver llegas y pagas tu café, así vas a llegar a la casilla y vas a pagar. Entonces, ¿qué tienes que analizar? Tienes que analizar el proceso. ¿Cómo se hace hoy? Bueno, pues hoy tu acta de nacimiento, tu fotografía, tus huellas y tu comprobante de domicilio, y ahora ya hay citas, eso fue una cosa innovadora. Entonces ya llegas a la casilla, te hacen una entrevista, llenas unos formatos, te sacan la foto, te dan un papelito y te dicen regrese tal noche. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, pues la idea general es que yo voy a agarrar mi smartphone, y entonces me voy a sacar la foto, voy a entrar a la página del acta de nacimiento, la voy a bajar, el archivo lo voy a colocar en el espacio que genere el Registro Federal de Electores, y entonces aquí tengo una foto, o ya traigo el comprobante que me manda la CFE o el estado de cuenta bancaria, a lo mejor, en el que aparece mi dirección, ya tengo el comprobante de domicilio, y las huellas. Bueno, no todos los teléfonos pueden, pero ¿quién podría decirlas? Esa es la idea innovadora. Ok, pues entonces vamos a meterlo al grupo de los Think Kids, y allí, como hay abogados, tecnólogos, contadores, diseñadores, pedagogos, eso es muy importante, los pedagogos, pues vamos a escribir el caso. Entonces sí, se empieza a hacer toda la... Con esto, pasar del escenario anterior al escenario nuevo, lo que hace es provocar una nueva realidad. Y esa nueva realidad hay que plasmarla en algún lugar, no solo en el documento del caso, sino que para el caso público, ese nuevo procedimiento tiene que ser parte de los manuales de procesos y procedimientos.
Supongo que acá también, si le cambias, pues ahora, ¿dónde lo dejas para que cuando yo me vaya y contraten a alguien nuevo sepa cómo se hace la cosa? Pues en algún documento, en algún manual y adaptar la norma. También allí se identifica el caso donde decía, ¿sabes qué? Que sí hay una norma del primer nivel que dice que eso no se puede hacer en términos del principio de legalidad. Es que fíjate que, por cierto, ¿sabían que la credencial del lector vive en un artículo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales? O sea, ni siquiera tiene un artículo principal. Y los transitorios son los que se ponen al final de las normas justo para transitar. Bueno, llevamos 21 años transitando y es el método de identificación nacional. Porque se supone que habría una cosa como el ID gringo o de otros países. Pero por ahora ahí vive. Es un dato ahí al margen. Pero entonces, supongan ustedes que encuentran que tienen que mover una norma rígida. Pues aquí hay que preparar la iniciativa. Pero cuando presentes esa iniciativa a un senador o a un diputado o al presidente, o los ciudadanos también tenemos facultad de iniciar leyes, y la llevemos con todo este trabajo, pues me parece que deberían hacernos un poquito más de caso, ¿no? Porque por lo menos tendrán los elementos necesarios para convencer. Lo mismo pasa acá. Si tú llevas todo esto, en este caso al Consejo de Administración, seguramente te pedirán algo serio para tomar una decisión y entonces invertirle con el fondo y evaluar y todo lo que les decía hace rato. Aquí tenemos a la tecnología, la implementación de tecnologías de la información. Aquí hay que hacer un disclaimer, una advertencia. Aunque esto está ordenado por pasos, no significa que tengas que ir paso a paso. ¿Por qué? La brújula está diseñada pensando en que esto tampoco es privativo de lo público. Imagínate que tu compadre es designado el director de gobierno de banca en otro banco que no sea, porque aquí seguro no ocurrirá. Y te dice, oye, ya lo hicimos, compadre, vas a ser el subdirector. Y a lo mejor tenía un puesto de tacos, ¿no? Y no porque los venden tacos sea malo, pero lo que tienen que hacer en este puesto, ¿cómo lo va a hacer? Entonces esta cosa está diseñada incluso para eso. Ya me senté, mi compadre es el presidente y dice que soy el secretario de Desarrollo Social. Ojalá que no. Entonces, digo, ¿y ahora qué hago? Y una de dos, o agarran, ya estaban ahí, nomás les sigo la onda y así transito de muertito todo el tiempo. O soy muy creativo y empiezo a moverle y al rato ya se me descompuso mi carro. Entonces, lo que plantea esto es, en esta fase también, es el reconocimiento de lo que la norma me mandata. ¿Qué dice la norma que tengo que hacer? Y en el caso público hay que ver la Constitución, la ley de la materia, reglamentos, manuales de procesos, de procedimientos. Entonces sabré todo lo que tengo que hacer. Pero también ahí hay un instrumento muy importante, lo que se llama la matriz de facultades. La matriz de facultades no es otra cosa más que una cuadrícula. Ya tomaron este apunte. Aquí hay que anotar para innovar un borrador. Así surgen las ideas. Una que es un regalo, ¿no? Si no, pero bueno, tienes aquí
esta cosa. Si no, también puedes escribir atrás. En el vídeo, ¿verdad? No, darle la vuelta al pizarrón. Mira, por eso no se necesita borrador. Está padre. Es el nuevo rotapizarrón. Ya no se llama rotafolio. Entonces, aquí pones las facultades. Imagínense que aquí dice facultades. Mi letra es de esto. Y en esta otra pones las áreas. Entonces, tú vas a poner aquí, vamos a pensar que queremos analizar al secretario de CDC. Entonces, lo que vas a hacer es decir, bueno, la Constitución dice en la fracción 1 que tengo que disminuir la pobreza en México. Y entonces yo tengo aquí una Dirección General de Apoyo a la Ciudadanía, una Dirección General de Cereales y Semillas, una Dirección General de Finanzas, de Recursos Humanos, shalala. Entonces así me pongo a listar todas las que tengo que hacer. ¿Para qué? Para saber todo lo que tengo que hacer. Pero luego yo no puedo hacer todo. Incluso hay un artículo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que justo dice que para que un secretario pueda hacer lo que tiene que hacer, se puede valer de su estructura, donde hay subsecretarios, directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y personal operativo. Entonces hay que ver si en los manuales de organización o los manuales de procedimientos de todos estos hay una coincidencia con estas facultades, o no la hay, o la hay a medias, o qué creen, que estos hacen algo para lo que yo no tengo facultades. La innovación puede provocar eso, que cuando menos nos damos cuenta ya estamos haciendo una cosa nueva que no formó parte de la norma, lo que les decía acá. Hay que acabar, innovar y dejarlo plasmado. Entonces, dicho esto, la tecnología de la información, y reconociendo que no se aplica paso a paso, esta es de las más destacables. A partir de, digamos, la adaptación de la norma, estas empiezan a tener que acompañar al resto de las actividades. Así como en el comité de innovación había que escuchar las distintas visiones, aquí también hay que hacerlo. Cuando se analiza el proyecto, en donde decía, pues ahora va a ser la credencial del lector digital, ahí hay que meter a los tecnólogos, a los pedagogos, a los abogados, para que ahorita la idea que hice de lo nuevo a lo viejo fue radical. Ya la tecnología se veía imbuida. Pero para llegar ahí, a lo mejor alguien dijo, no, pues ahora la idea va a ser intermedia, ¿por qué no? Sí que manden los documentos, pero cuando vengan al módulo, entonces valido que sean los mismos, y las huellas pues tienen que venir a ponerlas aquí. Y el tecnólogo dice, no, espérate, no necesitas eso, los celulares ya pueden captar tus huellas. Oye, no necesitas validar los documentos, porque si le metemos una notaría, estas de firma electrónica, entonces ya el documento va a tener una cadena alfanumérica que acredita su autenticidad. Oye, si ya te lo resolvió Gobernación, ya el acta de nacimiento ya es válida porque tiene esa cadena impresa incluso en tu casa. Bueno, pues eso ya lo dijo el tecnólogo. Y miren, la tecnología de la información es lo único hasta ahora conocido, y que yo sepa, porque por allá alguien está haciendo algo, que sí logra
hacer más con menos. Es lo único que hasta ahora lo puede provocar. Así que, aunque innovación no es igual a la aplicación de tecnologías de la información, ciertamente es muy importante hacerlo. Así que en esta fase es lo que está ocurriendo. Se modifica el marco legal, se le aplican las tecnologías de la información. Y decía yo que era muy importante la visión de un pedagogo o alguien por lo menos con capacidades del training, porque al ir provocando esta nueva realidad, lo que sucede es que hay que capacitar en esa nueva realidad. Es un pequeño grupo, por más extenso que este sea, será pequeño, el encargado de modificar la realidad a través de una idea innovadora. ¿Cómo hago que se permea toda la organización? Entonces ese pedagogo lo que va a hacer durante todo este análisis son tres cosas básicas. Los manuales para capacitar, no los manuales que rigen el nuevo procedimiento. Tendrá que identificar en todo momento, de acuerdo a todos los pasos por los que atraviesa el mapeo del procedimiento, cuál es el perfil adecuado para ejecutarlo. Ya saben, en esos mapitas de A, B, B se lo pasa a C, C se lo pasa a D, D otra vez a B, ¿no? Cuando se modifica. Si tú estás involucrado en el cambio del procedimiento, entonces vas a identificar cuál es el oficio o profesión que mejor lo hace, que mejor lo puede hacer. Entonces, a partir de ahí, das alimentación a recursos humanos para que los perfiles de puestos sean ideales. Y la tercera cosa que tiene que hacer es un banco de preguntas. Un banco de preguntas respecto al procedimiento modificado para evaluar a la gente, ya cuando está implementado. Entonces haces ese banco, para ahí sistemas muy padres donde para que no haya trampa, ahí lo metes a un sorting, entonces te saca un montón de exámenes diferentes, los aplicas, lo evalúas y estás midiendo. Y finalmente que tiene que ver con justamente con la medición, con la evaluación. Pues nuevamente, igual que el círculo de Lenin, la brújula de la innovación requiere justamente de medir todo lo que está ocurriendo con la innovación. Esto es justamente la brújula de la innovación gubernamental, así que es la herramienta con la que, lo digo en un artículo que publiqué en la revista Buen Gobierno, que se llama Innovación Gubernamental, una posible ruta para hacerlo. Y tiene ese subtítulo de una posible ruta, lo encuentran en la página de la revista, por supuesto. Es solo una posibilidad. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Cuando esto lo platico con mucha gente, sea del sector público o privado, todos nos damos cuenta de que eso ya existía, de que de alguna u otra forma ya lo habíamos escuchado, quizás no de manera conjunta, quizás con otros nombres, pero al menos yo no lo había visto esquematizado de esa manera. Esa es la aportación, eso es lo que se quiere lograr con esta metodología. Lo que se quiere es impulsar a la ciudadanía completa a la mejora continua y a la innovación. Me parece que si todo el mundo nos metemos este chip, no solo para las cosas gubernamentales o empresariales, sino incluso para la vida misma, es posible con esto, como dirían los japoneses en su
metodología Kaizen. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Así que esta es como una rueda de hámster. Nunca paras y te subes a la rueda. Nunca llegas al final de la rueda, pero sí, cada día serás más ágil, más rápido, más eficiente. Así que justamente esto es lo que preparamos para ustedes. Recordarles que la vida va a velocidades vertiginosas y que seguramente el grupo Buda en 1932 no se habría imaginado la forma en la que hoy operaría BBVA. Sin duda estos cuatro tuvieron una visión. Es un banco que al analizar su historia se puede ver siempre a la cabeza, pero donde desde el 2005 tiene un crecimiento disparado hacia la innovación, lo que les ha justamente valido para tener los reconocimientos que hoy tienen, donde me parece que el más valioso es el que les da la ciudadanía, prefiriéndolos. Pero eso solo se logra con mucho ahínco, con mucho oficio y con documentación. Y con estos espacios donde al final del día escuchar voces del exterior como la mía, la nuestra, los que aquí son servidores públicos, lo único que harán es lograr esa interdisciplinariedad que enriquezca las ideas. Les prometía yo al principio tratar de dejar algo en este recinto, una idea innovadora para su observatorio, para su repositorio. Y fíjense que hay unos mundos difíciles de conectar, que es el real y el digital. Y ustedes están avanzando. Esto del envío de dinero sin tarjeta es ya una cosa que combina la realidad con lo digital. ¿Qué decir en el sector financiero? Parece que es uno de los más innovadores de la vida, desde justamente la figura de la Argenta, pasando por los ingleses y todas las revoluciones crediticias que han provocado. Pero digo que este campo es mágico. Si el financiero fuera un sandbox de la innovación, la verdad es que sería divertidísimo y riquísimo, porque ustedes se mueven con el crédito, con el dinero, y esas dos cosas no son reales, en realidad son ficciones. El dinero o el crédito funcionan por la confianza. De hecho, crédito viene de la palabra creer, que significa confianza, creer. Entonces, aquí se quiere creer en hacer cosas a través de lo que no existe. Los números no existen. Nadie ha visto un uno corriendo, ¿verdad? Un cerro rodando. Sería padre. Pero no existen. Así que son ficciones legales que el ser humano ha inventado. Y ahí hay creatividad. Y entonces, la idea que les quiero dar es esta. ¿Cómo conciliar lo digital con lo real? Y les voy a dar un caso que nos ocurre en el INE, en las épocas del proyecto del proceso electoral. Contratamos a más de 50,000 personas en el
las presidenciales. Y esa gente está a lo largo y ancho del país. Me voy a referir a los que están cerca de las barrancas del cobre. Allí no hay cajeros. Allí hay todavía tienditas donde te cambian cheques. No son tiendas de raya, porque no necesariamente tienes que cobrar, pero el tendero te toma el cheque y seguro cuento y te da tu dinero. Esa función soluciona una cosa, soluciona una necesidad. Y entonces yo me estaba imaginando mientras me bañaba. No tenía que decir eso, pero bueno. ¿Cómo hacer que esta ficción legal del dinero o de representación del dinero a través de un cheque, porque ahí no sirven los OPRs, pero intentamos, como decían, entendieron que no, ¿para qué le sirve el OPR? No, pues sí le sirve cuando vaya, igual que el cheque, no, pero eso. Entonces ahí la primera cosa es, hay que difundir más, porque no sabemos dónde a alguien no le quepa la idea de cómo funciona eso. Pero esta fusión de los mundos, imagínense ustedes, se necesita un hardware, pero ¿qué pasaría si esa moneda o ese cheque solo lo pudiera ver con un lente especial, con una cámara? Esto se va a parecer a Google Glass un poco, puede ser. Hay un libro que se llama Arroba como un artista, que sirve para no inventar hilos negros, sino tomar lo que ya vale. Pero imagínate que, así como el smartphone es una revolución, una innovación disruptiva, hubiera un dispositivo que me dejara ver esa idea llamada dinero o esa idea cheque digitalmente. Si yo estirara mi mano con el sistema al que está conectado la cámara, yo pudiera entregar de mano a mano unos y ceros y cualquier dígito que al transitar y hacer algún gesto, la tecnología ya hace eso, ¿no? Si haces así, se cierra la pantalla. Quizás si le haces así. Eso se ve medio feo, pero si le haces así, podrías estar entregando dinero de un sujeto a otro. Y entonces, esa imposibilidad de tener que cobrar un cheque o ir a un cajero va a desaparecer. Es una idea que les dejo ahí. Está medio loca, pero en la locura puede surgir la genialidad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. No sé si hubiera, digo antes que nada, felicidades a ustedes. Muy interesante todo lo que hacían. No sé si hubiera alguna pregunta. Digo, supongo que hay N cantidad de preguntas y demás. Innovación y gobierno, este barrio del mercado también, se puede ver multiplicada por estudios desde hace 20 años y no nada más con el muchísimas cosas. Entonces, para poder innovar hay que empezar, hay que empezar con proyectos, hay que empezar con ideas, hay que empezar a hacerlo. Entonces, si lo vemos como un camino bien largo, yo creo que no se puede, no va a pasar un puesto. Entonces, mucho éxito, gracias por venir a exponer, sabes que estamos por tu casa. No me digan eso. Y ya como pregunta es, ¿cuál es el stopper más fuerte para poder innovar? Es la falta aparente de tiempo cruzada con la falta de conocimiento. O sea, el primero, ¿por qué? Porque a la gente cuando le dices hay que innovar, ¿y a qué hora?
Y es que, de veras, para el que piense que los servidores públicos somos unos flojos, están equivocados. Quizás seamos ineficientes en la administración del tiempo, pero trabajamos muchísimas horas. Igual los que estamos en el banco tenemos el sector. No nos estamos entendiendo. No, claro, si nosotros estamos a altas horas, la tienes que estar a altas horas. Pero la otra es que le dices innovación y te dicen innovación. O sea, ¿qué es innovación? Y el mundo se está moviendo en esa vertiente. Fíjense que tuve oportunidad de estar en el Observatory of Public Service Innovation de la OCDE, que ya es un grupo que se reúne anualmente para justamente provocar la innovación del sector público. Cosas tan fantásticas como que en los países árabes hay secretarías con nombres increíbles. Existe la Secretaría del Futuro. Y ahí hay gente como así, como áreas parecidas a esto, pensando en esta cosa que decía en algún momento en el escenario plan de cómo traer el futuro al presente para resolver desde ahora. Y ahí se han ideado cosas grandiosas. El ejercicio de Burj Khalifa, el edificio más alto de los Emiratos Árabes Unidos, a propósito se fundó en medio de la nada, porque el rey quería ver qué pasaba y demostrarle al resto del mundo que si podían hacer algo ahí, se podía lograr. Entonces, cuando no sabes que esto está ocurriendo en tu entorno, además el servidor público típico, para salir del seguro, es tanta la presión y vivimos apagando tantos fuegos como comúnmente se dice, que no nos damos espacio a la lectura de otras cosas. Pero las dos cosas mezcladas, pues sí, verdaderamente se constituyen un obstáculo y no son más que un mito. Para lanzar la estrategia Innova INE, se basa en todo lo que les acabo de decir. Yo he estado haciendo una serie de cosas para matar ese. El primero es leer diario por lo menos una hora. Mira que ser el CEO del instituto, yo sería de los que podrían decir no hay tiempo. Estoy haciendo ejercicio por menos 60 minutos diario y estoy escribiendo mi libro que sale en agosto de innovación pública. Vamos a preguntar a tus esposas ¿a qué horas duermen, no? Pues les puedo enseñar mi monitor iniciando entre 4 y 5 horas. Pero tiempo hay, lo que faltan son ganas, ¿no? O sea, ese es si buscamos el obstáculo más fuerte, pues también hay que buscar el motivador más fuerte. Y esa es la decisión. Así que pues eso vale eso. Gracias. Pues nuevamente un aplauso aquí para Bueno, muchísimas gracias. En una sociedad donde se castiga el error, que lo comentabas, el equivocarte se ve mal, ¿cómo convencemos a la dirección de intentarlo? ¿Sabes? El INE, claramente, los mandos superiores que ha convencido, que mejor, ¿no? Y se ve los resultados. Bueno, yo tengo 13 jefes, que no es bien difícil, entiendo porque ¿Cómo lo extrapolamos hacia las otras organizaciones? Mira, esto que decía de que hay que ser amigos del fracaso, es una cultura naciente, pero que está moviéndose muy rápido. La primera forma es acercar literatura a los jefes, que vean cómo el Silicon Valley ocurre, o ahora el Silicon Singapur, ¿no? Que sigue en Suiza. ¿Y ustedes creen que ahí todo el mundo se equivoca y le aplaude? ¿O fracasa y le aplaude? Pues la verdad es que no. Eso les pasa 2 o 3 veces. Pero
ese fracaso a veces también trae aparejada pérdida. Y no tienes más de 3 intentos, ¿eh? O sea, y con esto no quiero decir que haya una contradicción en lo que estoy diciendo. Lo que quiere decir, en base a la brújula, es que hay que mitigar a cero o casi cero el fracaso, de forma tal que si el fracaso ocurre solo parcialmente, ya hubo ganancia en alguna parte de la innovación. ¿Y cómo convencer? Se necesitan muchas habilidades, algunas duras y algunas blandas. Todas son necesarias, pero transitar hacia una buena documentación y a técnicas de presentación persuasivas van a ser muy necesarias. Nuevamente un aplauso. Pues, si les parece bien, por la agenda, licenciado Bogart, la verdad que un orgullo tenerlo por acá. Son momentos un poquito especiales, ¿no? para la institución que representa el INE. Digo, no puede tener más reflectores y tenerlo por acá. Estamos de mandarla a su señora esposa. Qué gusto tenerla por acá. Estoy seguro que mucho de esta brújula se trabajó ahí, como decía, que los domingos hacen los legos de Porsche y demás. Estoy seguro que hubo mucho de la creatividad de la mujer, que es bien importante. Alberto, muchas gracias también. Me acuerdo. Déjame plantearte un sistema Sí. más. Lo malo de ser innovador es que ahora con eso a ver, dice, a ver, échate una idea innovadora para ver cómo podemos hacer los cosas. Así que tengan cuidado porque dicen, O saca la brujulita y empieza a decir, aquí dice. Alberto también, todavía recuerdo la comida que tuvimos aquí en 50, que platicábamos de lo de la brújula. La verdad es que cuando la vi me llamó mucho la atención, la empezamos a leer por allá, pero ya explicarla acá, entenderla y demás. Nos llevamos a algunas cosas interesantes. La verdad que me llama mucho la atención, y de verdad se los decimos, estamos platicando hace rato. El banco, para los que no son aquí del banco, los estados del banco, lo van a poder ver inmediatamente. Se ha transformado por completo. Ustedes lo conocen, inclusive dimos un tour y hemos tenido también la oportunidad que nos acompañan con la parte de la Agile, que vemos las paredes llenas de post-its y demás, pero detrás de eso es mucho de lo que estamos viendo por acá. Se me hace que hubo una asesoría aquí de Liceo Bogart al banco hace unos meses. Pero nos llevamos a algunos temas. Por ejemplo, me llama la atención la ventana de innovación, me gusta mucho ese término. Música para nuestros oídos, la parte de gobierno digital y gobierno innovador. No sé si todos sepan que nosotros registramos hace año y medio la marca por un gobierno digital, que vamos muy de la mano, ¿no? Ahí entonces, ver estos temas por acá, digo, es un orgullo tener personas como Liceo Bogart en el INE. Nada más y nada menos toca 83 millones de habitantes de este país, ¿no? Es algo bien relevante lo que han hecho. Yo sé que los planes, y lo platicamos acá con Alberto, son llevar al celular mucho de lo que es para sacar la credencial. Inclusive el sueño es posiblemente no tener la credencial física, como nosotros ya estamos trabajando para que no tengas una tarjeta de débito, sino que ya llegues a un restaurante, un centro comercial, y con tu celular puedas pagar un servicio, que ya lo estamos viviendo. Entonces seguramente, con todos estos conceptos vamos a estar viendo muy pronto estar votando desde el celular, o inclusive ir a una casilla y ya no hacer una tarjeta. En la parte de los 8 bloques, y hago algunos ejemplos, es claramente lo estamos haciendo acá. El repositorio de ideas lo hacemos acá en la parte de la Agile. En la parte del comité de priorizar ideas, priorizamos del 1 al 300 los proyectos, y si no tienes una buena prioridad o no tienes una buena prioridad cada proyecto, de plano no te asignan recursos. Otro concepto, el que haya equipos interdisciplinarios, que haya abogados. Tenemos un término acá que se llama UX, User Experience, que son los que nos ayudan a esas ideas, no las entiende el público en general. Porque nosotros podemos ir a un cajero, puede haber una muy buena idea, pero no saben ni qué hacer. Y este equipo de User Experience lo que nos hace es ver
de qué forma puede ser muy fácil poder utilizar. Evidentemente sin medición, me gusta el término ese, algo que no puedes medir, no puede crecer ni demás. Nosotros también hacemos los famosos sprints, mediciones cada X tiempo, PIs cada 3 meses, para ir dando avances. Y para cerrar, en esta misma sala ayer, para que entiendan un poquito, que todos los conceptos que están acá, sin duda los estamos aplicando, digo no todos, porque aquí vimos cosas que ya tomamos nota y seguramente los vamos a aplicar, o vamos a utilizar la brújula, pero en esta sala, todo el grupo de legal, no solamente de México, sino de España, aquí planeó cómo se va a reestructurar el área de legal y se hizo a través de una metodología que se llama Design Thinking, ¿no? Que lo se conoce bastante bien, que es toda la gente participa con post-its, van pegando y van pensando todos. También me gusta eso de las jerarquías, ¿no? Para los que no tenían oportunidad de venir al edificio, acá el director general y todos los DGs tienen un escritorio como estos, 2 sillas. Ya no hay las oficinas que veíamos antes y demás. Las salas de juntas, cualquier nivel, las puede reservar desde su celular a nivel mundial. Yo puedo reservar una sala de juntas en España y él no tengo que decir absolutamente nada. Con la huella digital puedo entrar a cualquier edificio. Y ese tipo de cosas se dicen fáciles, pero detrás hay muchas cosas interesantes que lo que hace es que las organizaciones se despeguen, ¿no? La parte de las actas de nacimiento en línea, estamos viendo cómo estamos moviendo todo para allá. Tenemos el orgullo de decir que como parte del gobierno digital, nosotros desarrollamos todo lo que es y lo han de haber visto en los medios, en los periódicos, ya no, electrónicos, evidentemente, ¿no? Lo que es las cédulas de la Secretaría de Educación Pública digitales, sí lo han de haber oído, ¿no? Con GovMX nosotros tuvimos la fortuna de ser el banco que está detrás de este proyecto para que puedas pagar en línea tu cédula, que es básicamente como un acta de nacimiento, y de ahí van a venir N cantidad de cosas. Estamos seguros que estamos en la misma línea, que podemos estar trabajando muchísimo para la parte de crecimiento que están teniendo. Y pues nuevamente un gusto tenerlos por acá. Nuevamente agradecerle a nombre de todo el banco, tener el orgullo de tenerlos por acá. Y bueno, pues, queremos darle un reconocimiento acá muy especial. Es un diploma. Le pedimos un aplauso. La verdad, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. Bueno, les decía la importancia del registro de las ideas. Tiene que ver porque esa es la mejor gasolina que le puedes dar a un equipo creativo. Más allá de un incentivo económico, que por supuesto no es despreciable, trascender mediante la obtención de una patente o un derecho de autor es gasolina. Y cosas como estas, créanme que para mí son altamente valiosas. Muchas gracias. Y para todos los que, vienen acompañados, licenciado, muchas gracias a todos. Espectacular la presentación, me encantó esa parte de la brújula de diseño, me mandaron a hacer su equipo. Exactamente. Libre, Jessica, Dulce, también los creadores de todo eso. También un reconocimiento a todos ustedes. Y esta es su casa. Cuando quieran venir, por supuesto que como ven acá afuera, constantemente estamos haciendo muchos eventos con gente, con jóvenes y demás. Aquí Gaby, gracias Gaby por el apoyo, que es la responsable de todo el Open Space. Y bueno, ya estaremos replicando acá. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿No? Gracias a todos. Gracias, buen día.